Muy buenos días, queridos hermanos. Como decía la canción, comer de ti, beber de ti es mi mayor placer. Qué bueno que en esta mañana podamos estar aquí una vez más para compartir la palabra de Dios y disfrutar de estas riquezas de Cristo. Y como siempre queremos comenzar poniendo este tiempo en el Señor, para que Él lo controle todo. Sin que, Señor Jesús, en esta mañana te damos las gracias por permitirnos de estar aquí en tu presencia y poder comer tu palabra y disfrutarla. Pero tú necesitamos, Señor, que tú nos limpies con tu sangre preciosa. Señor, límpianos, purifícanos. Señor, fluye tú a través de cada radioyente. Señor, y que esta palabra pueda fluir a través de las ondas y llegue a muchos lugares donde hay mucha necesidad. Todo esto te lo pedimos en tu persona maravillosa. Amén. Bueno, queridos hermanos, qué bueno de que estamos en esta serie de mensajes sobre el deseo del corazón de Dios. Este serie tiene 5 bosquejos y casi siempre cubrimos 2 mensajes con cada bosquejo. El primer bosquejo tuvimos 2 mensajes y el tema general de esta serie se trata de el deseo, la intención de lo que Dios quiere recobrar, y dice que lo que Él quiere es producir un solo y nuevo hombre. Y el mensaje 1 estuvimos tocando que había una urgente necesidad de que nosotros podamos ver la visión de la iglesia como un solo y nuevo hombre. Y ahora en este mensaje 2 se titula el ser renovado en el espíritu de la mente. ¿Y por qué Dios desea? Y la palabra nos dice que necesitamos ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Es para la existencia práctica del nuevo hombre, el cual es uno. Así que, queridos hermanos, comenzamos con este segundo bosquejo, la necesidad de que necesitamos ser renovados en nuestra mente para que podamos tener una existencia práctica de este nuevo hombre, del cual es uno solo. Y como siempre, en esta serie hay un versículo que nos falta. Y este versículo necesitamos disfrutarlo, que es Efesios capítulo 2, el versículo 15, cuando dice: aboliendo en su carne la ley de los mandamientos, expresado, dice, en ordenanza, para crear. Qué maravilloso que el propósito de Dios es crear en sí mismo, en Él, en su persona maravillosa, de los dos, un solo y nuevo hombre, con el propósito, como termina el versículo, dice, haciendo la paz. ¡Qué maravilloso! Así que mediante la cruz, como dice el versículo 16, dice, y mediante la cruz, reconciliar a ambos en un solo cuerpo, habiendo dado muerte en ella la enemistad. Así que en cuanto a la pasada manera de vivir, dice en Efesios, necesitamos que nos despojemos del viejo hombre, que ese viejo hombre se va corrompiendo con las pasiones del engaño. Y necesitamos, como dice el 23, y os renovéis en el espíritu de vuestra mente. Necesitamos ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Hay un versículo muy rico, muy disfrutable. Todos necesitamos realmente ver este versículo. Es en Romanos 12:2. En el primero, este es el versículo 2. Pero yo quisiera, aunque no lo tengo aquí para leerlo, pero creo que saberlo, el versículo 1, el apóstol Pablo comienza diciendo: os ruego por las compasiones de Dios. Os ruego. Él nos rogaba porque el deseo de Él es que nosotros pudiésemos ver, no solamente ver, sino tocar, participar, disfrutar de esta realidad de Cristo en nosotros. Y el 2 dice: no os amordéis a este siglo, no os amordéis,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Oh, qué maravilloso, constantemente nosotros necesitamos estar orando: Señor, renueva mi mente. Señor, no quiero conformarme a mis pensamientos, a este siglo maligno. Señor, yo quiero ser renovado. Quiero que mis pensamientos sean tus pensamientos. Deseo que lo que hay en ti esté en mí. ¿Y por qué dice el apóstol Pablo aquí de que nos renovemos por medio del espíritu de nuestra mente? Dice: para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. Necesitamos saber y comprender la voluntad de Dios, la cual él dice que es, dice, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Cuando nosotros somos renovados, podemos ver cuál sea la voluntad de Dios, la cual es agradable, es buena y es perfecta. Así que comenzamos aquí ahora con el punto Romano 1 y dice así: todo lo que el Señor está haciendo en esta era actual tiene como fin introducir la existencia práctica del nuevo hombre. Este es el mover del Señor sobre la tierra hoy. Así que necesitamos ver este rico disfrute de que podamos ver de que Cristo realmente en la cruz, Él allí, de los dos, hizo un solo y nuevo hombre. Por eso necesitamos ver lo que Dios desea en esta era. Y lo que desea es que nosotros seamos revestidos del nuevo hombre según Dios, en la justicia, en la santidad y en la realidad. Eso es lo que realmente necesitamos. ¿Para qué? Para que cuando nosotros estamos, como dice en Colosenses 3:10, que nos dice que nos tenemos que vestir del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. Es decir, que el deseo de Dios es que Él nos está conformando a lo que Él es. Dice, el que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y ahí es donde nosotros podemos ver cuando somos renovados, somos purificados, somos limpiados, somos renovados y nos vestimos de este nuevo hombre. Ahí ya no hay ni griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, ni bárbaro, ni excita, ni esclavo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Oh, queridos hermanos, necesitamos ver este asunto y orar. Señor, yo quiero no solamente ver, sino yo quiero vivir esta realidad. Yo quiero ser uno que participa en tu regreso aquí a la tierra, porque Dios quiere regresar por medio de que Él nos está santificando, purificándonos por el lavamiento del agua en la palabra. Él se está impartiendo en nosotros. Por eso es necesario que nosotros menguemos y que Él siga creciendo. ¿Para qué? Para que ese día nosotros seremos semejantes a Él en gloria. Señor Jesús maravilloso. Aquí entramos en el punto Romano 2 y dice así que en nuestra experiencia como creyentes en Cristo, nosotros debemos ser aquellos que cooperamos con el Dios triuno para que podamos ser despojados del viejo hombre al cual se le dio fin en la cruz y vestirnos del nuevo hombre, el cual fue creado por medio de la muerte y la resurrección de Cristo. Este viejo hombre nos persigue, este viejo hombre realmente quiere resucitar de nuevo y constantemente quiere engañarnos, pero nosotros necesitamos ser renovados para ver la voluntad de Dios, la cual es agradable, es buena y es perfecta. Señor Jesús, por eso, como dice en Efesios, creó de los dos un solo y nuevo hombre. Así que en cuanto a nuestra pasada manera de vivir, nosotros debemos despojarnos del viejo hombre. Eso lo dice en Efesios 4:22,
que en cuanto a la pasada manera de vivir, que nos despojemos del viejo hombre, porque ese viejo hombre se va corrompiendo con las pasiones del engaño. Necesitamos ser aquellas personas que vivimos por el Espíritu, andamos por el Espíritu. Señor Jesús, yo quiero realmente vivir esta realidad. Cuando nosotros fuimos bautizados, en el bautismo nos despojamos del viejo hombre. Nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo y fue sepultado en el bautismo. Cuando nosotros fuimos sepultados en el bautismo, nuestro viejo hombre quedó allí enterrado y salimos del agua en resurrección como un nuevo hombre. Esto es maravilloso. Necesitamos orar, Señor, yo quiero vivir esto constantemente. En Romanos 6:4 dice, hemos sido pues sepultados juntamente con Él en su muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también dice, nosotros andemos en novedad de vida. Nosotros necesitamos ser aquellos que andamos en novedad de vida. Queridos hermanos, necesitamos ser nuevos, frescos, vivientes, con frescura. Oh, qué maravilloso. Todo esto lo puedo lograr ese Cristo que está en nosotros. Dice en Romanos 6:6, dice, sabiendo esto, nosotros necesitamos saber esto, porque si lo sabemos, nosotros podemos vivirlo y disfrutarlo y depender del Espíritu todo inclusivo que está dentro de nosotros. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente. Dice que fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea, ¿qué? Anulado. Oh, por medio de ese bautismo, pero necesitamos saber, sabiendo esto, anulado, a fin de que ya no sirvamos más al pecado como esclavos. Nosotros éramos esclavos al pecado, pero Cristo nos hizo libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero nos hizo libre, pero no para andar de cualquier manera, hablar cualquier cosa, vivir de cualquiera... No, nosotros ahora necesitamos vivir el vivir que tuvo Cristo aquí en la tierra. Él era un vivir que dependía totalmente del Padre. Él hablaba al Padre, Él expresaba al Padre, Él desprendía un aroma que atraía. Dice que un día, dice en Marcos 1:35, que Él se levantó muy de mañana y aún muy oscuro, dice que subió al monte a orar, a tener una comunión íntima con el Padre. Pero ¿sabes? Cuando iba bajando la montaña ya al amanecer, dice que los discípulos vinieron a Jesús y le dijeron, Señor, todos te buscan. ¿Cómo que todos lo buscan? ¿Qué desprendía este hombre? ¿Qué vivía? ¿Qué hablaba? Que la gente lo buscaba. Queridos hermanos, hoy cada uno de nosotros debe de ser esa réplica, esa continuación de Cristo aquí en la tierra. Nosotros necesitamos orar desesperadamente. Por eso el mensaje primero de la semana pasada, el título era, dice que necesitábamos urgente y desesperadamente el ser renovado para que realmente nosotros podamos ver la visión de la iglesia como un solo y nuevo hombre. Es de la única manera que este Cristo realmente pueda ser vivido, expresado, exhibido a través de ti y de mí. Así es. Dice que la pasada manera de vivir era un andar en la vanidad de nuestra mente. Nosotros vagábamos en nuestra mente. Dice Efesios 4:22 que en cuanto a la pasada manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se va corrompiendo con las pasiones del engaño. El 17 del 4:17
muy rico de verdad y muy alentador para animarnos a buscar desesperadamente a Dios. Dice, esto pues digo y testifico en el Señor, que ya no andéis como los gentiles, que todavía andan en la vanidad de su mente, todavía andan en la vanidad de su mente. Queridos hermanos, nuestra mente está enferma, corrupta. Nuestros pensamientos nada más que maquila y cavila cosas negativas. Pero qué maravilloso es que nuestra mente pueda decir, Señor Jesús. Porque sabes una cosa, en 1 de Corintios, al final del capítulo 2, creo que es del capítulo 2 del capítulo 1, al final, versículo último, dice, ¿o no sabéis que tenéis la mente de Cristo? ¿Cómo? ¿Que la Biblia dice que tenemos? Sí, porque una vez que nosotros recibimos el Espíritu, que es este Dios triuno como el Espíritu dentro de nosotros tenemos la mente de Cristo, porque nuestra mente, que era nuestra persona, llega a ser un órgano, pero ahora nuestra persona está en nuestro espíritu, que es donde está el Espíritu de Dios, que es nuestra mente. Por eso dice, os renovéis en el espíritu de vuestra mente. Hoy el espíritu tiene una mente y una voluntad y unos sentimientos que son los sentimientos de Dios, la voluntad de Dios, los pensamientos de Dios. Así que maravilloso que podamos ver esta mañana esto. No es poca cosa. La pasada manera de vivir incluye todo lo relacionado a nosotros, especialmente la vida comunitaria del viejo hombre. Señor Jesús, que en cuanto, como dice en Efesios, a la pasada manera de vivir, os despojéis del viejo hombre. Señor Jesús, maravilloso. Queridos hermanos, despojarnos en cuanto a la pasada manera de vivir del viejo hombre. Esto equivale a que nosotros seamos despojados de nuestro modo de vivir. Despojados de nuestro modo de vivir. El viejo hombre se va corrompiendo conforme a las pasiones del engaño. Señor Jesús, hay aquí una letra, dice la letra A. El artículo usado antes del engaño es enfático y el engaño está personificado. Señor Jesús, es maravilloso de que nosotros podamos ver este asunto. Dice que el engaño se refiere al engañador, que es Satanás, de donde proviene la lujuria del viejo hombre corrupto. Señor Jesús. Y dice que nosotros necesitamos vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la realidad. Señor Jesús, cuánto necesitamos ser vestidos, revestidos, saturados, empapados de todo lo que Cristo es. Si nosotros nos vestimos del nuevo hombre, nos vestimos nosotros del viejo hombre en el bautismo. Nos vestimos del nuevo hombre en el bautismo. Por eso dice en Romanos 6:4, dice, hemos sido pues sepultados, enterrados, terminados, juntamente con su muerte por el bautismo. ¿A fin de qué? De que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, queridos hermanos, así nosotros andemos en novedad de vida. Nosotros necesitamos andar en novedad de vida. Yo no sé vosotros, queridos hermanos, pero esto a mí me enloquece. Esto me hace el madrugar, el buscar de mañana al Señor. De mañana te buscaré, desesperadamente antes de que salga el alba, seré revestido de ti. Queridos hermanos, hay muchos versículos donde el Señor nos dice que necesitamos buscarlo en la mañana. Necesitamos darle las primicias a Dios.
Cuando Cristo resucitó, había una mujer desesperada por Él. Una mujer, sí, una hermana que amaba desesperadamente. ¿Sabe que esa hermana que amaba desesperadamente a Dios hizo retrasar la llegada de Jesús al Padre? Él se quedó allí porque una vez que resucitaba, pero había allí una mujer que fue al que estaba guardando por allí. ¿Y qué busca? Busco a mi Señor. Y vio allí al hortelano y le preguntó. Y cuando vio, ¿dónde está mi Señor? ¿Y sabe lo que dijo Jesús? Él dijo, ¿quién busca a María? Dice, Maestro. Por eso él le dijo, no me toque. ¿Por qué le dijo no me toque? Porque las primicias, la resurrección se tenía que llegar al Padre, para el disfrute del Padre, para decir, Padre, aquí tiene, mira, aquí tiene el triunfo, las primicias para ti, para que tú la disfrutes y la disfrutemos juntos. Dice, no me toque, pero mira qué frase le dijo el Señor, voy a mi Padre, así que ve y dile a mis hermanos, escucha, somos los hermanos de Cristo, Él era el unigénito de Dios, Él no tenía hermanos cuando estaba aquí en la tierra. Él era el unigénito Hijo de Dios, pero en su resurrección llegó a ser el primogénito entre muchos hermanos, porque supuestamente una vez que Él moría y resucitaba, iba a haber una multiplicación de Cristo aquí en la tierra. Por eso Él le dijo, voy a mi Padre, ve y dile a mis hermanos. Oh, ¿esto no te alienta a estar desesperado por este Señor y olvidarte de todo lo que te rodea, de todo lo que te oprime, de todo lo que te angustia, de todo lo que te hace estar entretenido? Queridos hermanos, necesitamos darles las primicias. Voy a mi Padre. Ve y dile a mis hermanos que voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y una vez que Él fue presentado al Padre, el Padre lo dio como alimento y como disfrute, como el Espíritu a nosotros, y Él vino como el Espíritu, y por eso se apareció ya a sus discípulos y dijo, paz a vosotros. Allí estaban los discípulos reunidos, seguro que estaban entristecidos, se había ido el Señor, se había ido el Consolador, el Paracleto, se había ido lo que realmente 3 años había estado con ellos, el que lo consolaba, el que realmente lo alentaba. Estaban allí, pero dijo, pasa a vosotros. Cuando Él dijo, pasa a vosotros, es porque estaban desesperados, estaban tristes. Oh, Él dijo, pasa a vosotros. Dice que se sopló, y ya no estaba con ellos, sino estaba ya dentro de ellos, y se sopló y le dijo, Tomás, recibir el Espíritu Santo. Queridos hermanos, cuando esta gente recibieron el Espíritu Santo, este Jesús todo inclusivo como el Espíritu, se levantaron como una y empezaron a predicar el Evangelio. Aquel día se convirtieron 3.000 y después 5.000. Eso es lo que Dios quiere recobrar en nosotros, ese nuevo hombre, y que nosotros podamos ser aquellos que andamos en novedad de vida. Seguimos. Dice que el nuevo hombre es de Cristo, es su cuerpo, creado en Él, en la cruz. En la cruz, Él produjo el nuevo hombre, la iglesia, su cuerpo. Si es su cuerpo, si nosotros somos miembros de su cuerpo, ¿qué somos? Somos Cristo. Esto tenemos que decirlo, claro, sabiendo lo que estamos hablando y a quién se lo estamos diciendo y en qué momento tenemos que hablarlo. Nosotros hemos sido revestidos de Cristo y hemos sido introducidos en su cuerpo y somos miembros de su cuerpo. Así que, hermanos y hermanas, cuidado cuando mire a un hermano, mire a una hermana, tú tienes que ver a Cristo, no vea otra cosa. Si tú ves otra cosa, necesita que tu mente sea renovado y tus ojos sean limpiados con colirio. Ayer yo estaba leyendo
un libro y el hermano compartía diciendo, nosotros necesitamos tener los ojos del Señor, poniendo nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, el autor y el consumador de nuestra fe. Si nosotros no tenemos los ojos en Cristo, lo tenemos en otro lado, entonces empezamos a ver cosas raras en unos y en otros. Cuando tú empiezas a ver cosas raras, vuelve tu corazón al Señor y tu velo será quitado y podrás ver al Señor perfectamente. Él dijo que Él abolió en su carne la ley de los mandamientos, expresada en la ordenanza. ¿Para qué? Para crear en sí mismo, en Él, en sí mismo de los dos, uno solo, Señor Jesús. Esto es maravilloso, reconciliar con Dios en un solo cuerpo. Y viendo, dice que un solo cuerpo, habiendo dado, dice, muerte a la enemistad. Qué maravilloso de que ya no hay enemistad entre nosotros. Supuestamente no debería de haber enemistad entre nosotros, sino que Cristo pueda fluir entre todos los hermanos. Porque hay un versículo que esta mañana lo estuve leyendo y lo estuve disfrutando, y de un mensaje que estaba escuchando. Y el versículo de 1 de Corintios, el capítulo 1, el versículo 2, decía, a la iglesia de Dios. Hermano, la iglesia es de Dios. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Escucha este versículo, lo que termina, dice, con todos los que en cualquier lugar invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y termina diciendo, Señor de ellos y nuestro. De ellos, porque muchas veces creemos que nosotros tenemos la razón, que el Dios es nuestro. No, cuidado. Es de ellos y nuestro. Tú primero siempre tienes que ver que es del hermano y tuyo. Oh, esto es maravilloso. Esto es no tener, como dijo el apóstol Pablo en otro versículo, no tener más alto concepto de sí mismo, sino el que debemos de tener. ¿Que debemos de tener qué? Tener a nuestros hermanos y a nuestras hermanas como superiores a nosotros mismos. Pero claro, para eso necesitamos despojarnos de lo que estamos hablando, del viejo hombre, porque el viejo hombre lo que quiere es pisarle la cabeza al otro para yo sobresalir. Pero nosotros tenemos a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos. Seguimos. Vamos a hacer ya mismo un alto en el camino. Dice, vestirnos del nuevo hombre es vestirnos de una vida comunitaria, corporativa, del nuevo hombre, el cual es uno solo. Ah, Señor Jesús, logra tú esto en nosotros, Señor, que podamos llegar a ser uno solo, para que no seamos aquellos que retrasamos tu venida. Hermano, que no seamos nosotros un estorbo, un impedimento de que hagamos retrasar la venida del Señor. Necesitamos darnos desesperadamente al Señor. Por eso el apóstol Pablo nos alienta que nos vistamos del nuevo hombre. Vestirnos de la vida de la iglesia como un solo y nuevo hombre, esto equivale a vestirnos de una entidad corporativa producida por la mezcla del Espíritu Divino con el espíritu humano regenerado. Así que el Espíritu Divino se ha mezclado con el espíritu humano y ha sido regenerado nuestro espíritu. Dice en 1 Corintios 15:45, dice, mira qué versículo, dice que no era, pero fue hecho, hermano, por causa de nosotros. Lo leo el versículo. 1 Corintios 15:45 dice, así también está escrito. Hermano, está escrito. Esta palabra fue soplada por el aliento de Dios y está escrito.
Y dice, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Y el postrer Adán fue hecho espíritu vivificante. Fue hecho, no era, pero por medio de su muerte, de su resurrección, llegó a ser el espíritu para recobrar al hombre, para lo que tú fuiste y yo creado, para contenerle a él, comer del árbol de la vida y contenerlo. Pero al comer de otra sustancia pero él vino y se hizo, fue hecho el espíritu vivificante. Por eso, ahora me acuerdo en estos versículos, Lucas 12, 49 y 50, cuando Cristo estaba en la tierra, él dijo, oh, cuánto me angustio que llegue ese momento, porque de un bautismo tengo que ser bautizado. Ahí estaba hablando de su muerte. Dice, porque fuego he venido a echar a la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Él deseaba, él gustó la muerte porque sabía que el resultado de esa muerte, que la Biblia le llama glorificación, iba a haber una resurrección, y iba a llegar a ser el espíritu vivificante y se iba a impartir dentro de sus criaturas. Oh, hermano, esto es maravilloso. Antes del espíritu vivificante, bueno, hay aquí otro versículo y ya hago un paro. El versículo, mira qué versículo, 1 Corintios 6, 17, dice, pero el que se une al Señor no será ni es un solo espíritu con Él. ¿Cómo es esto? Queridos hermanos, necesitamos que el Señor limpie nuestros ojos, nuestros oídos y renueve nuestra mente para que podamos ver esta realidad. Sabiendo esto, dice, pero el que se une al Señor, ¿tú te has unido al Señor? Sí, amén. Dice que tú entonces eres un solo espíritu con Él. Tu espíritu ha sido mezclado con su espíritu y ahora nosotros necesitamos vivir en este espíritu. Bueno, hacemos un alto aquí un poquito en el camino, escuchamos esta canción maravillosa donde fuimos albergados, donde fuimos introducidos, que léela esta letra, y aún necesitamos orar el contenido de esta canción de verdad, para que el Señor cumpla en nosotros su deseo. Así que hacemos un parito en el camino. Señor Jesús dice, pero a los perdonados, qué dulce es. Él es dulce para nosotros. Oh, qué maravilloso. Yo ayer incluso estábamos cantando una canción en la reunión y decía la canción que ya no más pena. Queridos hermanos, ya Él es todo alegría,
todo disfrute. Así que bueno, queridos hermanos, como siempre os recuerdo que tenemos para ofrecer gratuitamente un Nuevo Testamento de estudio. Tiene 9.500 notas explicatorias. Todas esas notas han sido recopiladas desde Lutero hasta hoy. De todos los padres de la Iglesia que nos presidieron, se cogieron todas esas verdades y se plasmaron en cada libro de la Biblia del Nuevo Testamento. Bueno, la tenemos completa, pero la que regalamos es el Nuevo Testamento desde Mateo hasta Apocalipsis, con sus bosquejos, con 9.500 notas que explica y 13.000 notas de referencia que te lleva a un lado y a otro. Es maravilloso. 27 años se ha tardado en recopilar todo esto y hoy día está a nosotros. Y muchos hermanos han ofrecido estos Nuevos Testamentos gratuitos para que nosotros lo podamos disfrutar. Lo han ofrendado. Así que nosotros lo enviamos gratuitamente. Nos dieron de gracia damos. Así que hicimos una colección de 7 libros. Y podéis, para recibirlo, podéis llamar al número 951 094 888 951 094 888. Puede escribir al correo electrónico evida4@gmail.com. Si no te ha dado tiempo, a las 6:30 de la tarde y a las 11 de la noche en esta misma emisora salen los estudios Vida. Ahí están los teléfonos y el correo electrónico para que puedas pedirlo. Bueno, seguimos. Dice, debido a que nosotros somos parte del nuevo hombre, nuestro vivir debería ser el vivir propio del nuevo hombre como un Dios hombre corporativo. Qué maravilloso, porque al ser ese Dios hombre corporativo, digamos un hombre que hemos sido llenos de Dios, llegamos a ser esa corporificación de Dios en nuestra vida. Dice que en Cristo habitaba ¿qué? Corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pero queridos hermanos, ¿qué es lo que hoy mora dentro de nosotros? Hoy dentro de nosotros mora toda la plenitud de la deidad. Por eso dice en Colosenses que nosotros estamos completos en Él. Porque todo lo que Él es, todo lo que Él vivió, todo lo que Él logró, todo lo que Él obtuvo allí en la cruz, llegó a ser el Espíritu vivificante y forjarse dentro de nosotros. Te recuerdo estos versículos que hay en Juan, capítulo 7, 35 al 39, cuando dice, entonces, en el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos se levantó Jesús, y dice que él alzando su voz dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán, ¿qué? ¿Un hilito de agua? ¿Una gota? No, correrán ríos de agua de vida. Dice, esto decía del Espíritu que habían de recibir, pues aún Jesús todavía no había sido glorificado. ¿Esto no es maravilloso? Esto es tremendo, hermano. Esto es maravilloso. Ríos de agua de vida hoy tiene que estar fluyendo dentro de nosotros. Así que es maravilloso. Por eso el apóstol Pablo nos dice en Efesios 4:17, que lo leí antes, dice así, dice, esto pues, digo y testifico en el Señor, que ya no andéis como los gentiles. Nosotros no podemos andar como los gentiles. Versículo antes a este, el Señor Jesús, bueno, el apóstol Pablo, guiado por el Señor Jesús, dijo aquí, levántate tú que duermes entre los muertos y te alumbrará Cristo. Dice, entre los muertos. Quiere decir que entre uno que duerme y uno que está muerto no hay mucha diferencia, lo único que tú estás respirando y el otro no está respirando, pero en sí no percibe, ahí está. Pero el Señor dice, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Oh Señor Jesús, despiértame, alúmbrame. Yo necesito, de verdad, necesitamos orar este versículo. Oh Señor, despiértame cada día. Señor, alúmbrame cada día. Oh Señor Jesús. Dice que no andéis como los gentiles, que todavía anda en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido,
Voy a leer todos estos versículos hasta el del versículo del 17 hasta el 32, 33. Y este versículo, de verdad, tenemos que disfrutarlo. Imagínate que hoy estás tomando un desayuno glorioso, un desayuno con todos los ingredientes, que esto te intensifica, te anima, te alienta, te hace estar desesperado por Cristo y te hace estar locamente enamorado de Él, de verdad. El 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios, por la ignorancia que en ello hay. Pero hoy nosotros, Pablo dice, no seas ignorante, sino entendido. Pero ellos son ignorantes, ignorancia que en ello hay, por la dureza de su corazón. Por eso tenemos que orar también, Señor, reblanda mi corazón. Cambia ese corazón de piedra por un corazón de carne, donde tú puedas sembrarte, donde tú puedas realmente hacer morada en mi vida, Señor Jesús. El 19 dice, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad y se entregado a toda clase de lascivia y comete con avidez toda clase de impureza. Eso es lo que está ocurriendo hoy. Pero nosotros necesitamos orar para que nos libre de todo eso, queridos hermanos, porque Satanás anda como león rugiente, a ver quién devorar, cuál es tu debilidad, para que realmente Pero nosotros tenemos que ser fortalecidos en Cristo, poniendo nuestra mirada y nuestro ser en Dios, porque te voy a decir una cosa. Mientras que estemos en este tabernáculo de carne, el veneno satánico está ahí en la carne. Si tú no estás en el Espíritu, si tu mente no está en el Espíritu, tu mente está en la carne. No hay diferencia entre uno del mundo y tú. Nosotros tenemos que ser aquellos que somos renovados. Por eso el apóstol Pablo, lo dije al principio, en Romanos 12 comienza diciendo, os ruego, hermano, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios vivos. Hermano, yo tengo que confesaros que a mí me cuesta trabajo, igual que a ti, pero yo tengo que machacar. Señor Jesús, límpiame con tu sangre. Señor, renuévame por tu misericordia. Señor, mi mente se va a mi carne, mi mente se va a unos pensamientos vanos, pero Señor, yo quiero que tú la renueves, Señor, que tú la limpies, que tú la purifiques. Señor, no quiero estorbar a que tú regreses lo más pronto posible aquí en la tierra y establezca tu reino y expulsemos a Satanás de aquí de la tierra. Y Señor, tú seas expresado, vivido y exhibido en nosotros. Sigo con el versículo. El 20 dice, mas vosotros, hermanos, dice el apóstol Pablo, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Dice, no habéis aprendido así en Cristo. Y dice el 21, si en verdad habéis oído y en Él habéis sido enseñados conforme a la realidad que está en Jesús. Que en cuanto al 22, a la pasada manera de vivir os despojéis del viejo hombre que se va corrompiendo conforme a las pasiones del engaño. El 23, y os renovéis en el espíritu de vuestra mente. El 24, y os vistáis del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la realidad, de la verdad. Dice el 25, por lo cual, desechando la mentira, hermano, hablad verdad cada uno con su prójimo. Antes éramos mentirosos, mentíamos por espuerta, como se suele decir. Pero hoy nosotros, como dice la Biblia, desechando la mentira, hermanos y hermanas, hablemos verdad. ¿Quién es la verdad? Es Cristo. Nosotros necesitamos hablar a Cristo, cada uno con su prójimo. Dice, porque somos miembros, escucha, los unos de los otros. Tenemos que amar a nuestros hermanos, derribar muros y edificar el cuerpo de Cristo. Él no va a venir si su iglesia no está edificada. En Efesios, en el capítulo siguiente del que estamos hablando, él está hablando, dice, marido, amar a vuestras mujeres. Dice, así como Cristo amó a la iglesia.
que se entregó y murió a sí mismo por ella, santificándola, purificándola por el lavamiento del agua en la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga y sin nada semejante. ¿Qué te parece? ¿Qué versículo? ¿Qué es palabra? Hermano, esto tiene que alentarnos a buscar no la unidad, porque la unidad en el Espíritu la tenemos, la unanimidad, donde todos hablemos una misma cosa. Y yo no lo estoy diciendo. Si tú lees el capítulo 10, versículo 10 del capítulo 1 de Primera de Corintios, él nos dice ahí, el apóstol Pablo: os ruego, hermano, que habléis todo una misma cosa, y que no haya entre vosotros contiendas ni divisiones. Maravilloso, Señor Jesús. Bueno, sigo. Somos miembros los unos de los otros. Estos versículos que vienen después son muy ricos. Necesitamos disfrutar la palabra de Dios. Dice el 26, dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol vuestra indignación. No pequéis. Ni deis lugar, el 27 dice, al diablo. Ni deis lugar al diablo. El 28 dice: el que hurta, no hurte más. Así que fatíguese, trabajando con sus propias manos. Muchas veces somos muy aprovechados. Nosotros tenemos que trabajar para compartir. Lo dice aquí, dice: trabajando con sus propias manos en algo decente, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El 29 dice: así que, hermano, ninguna palabra corrompida salgan de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación según la necesidad, a fin de dar gracia al oyente. ¿Qué es esa gracia? Es ese Cristo que se ha forjado en nosotros, que está creciendo en nosotros. Nosotros tenemos que dar ese Cristo, esa gracia al oyente. El 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. No contristéis, es decir, podemos contristar el Espíritu, pero nosotros necesitamos tener contento a Dios, al Espíritu. Dice: no contristéis el Espíritu Santo de Dios, en el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Sed bondadosos los unos con los otros, tiernos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Señor Jesús, voy a leer ya el punto 4, ya casi pronto vamos a terminar. Dice: la realidad en Efesios 4:24 es la personificación de Dios. La realidad es Dios, el nuevo hombre que fue criado en la justicia y en la santidad de la realidad. Lo dice en Efesios 4:24. Así que, queridos hermanos, es maravilloso de que nosotros podamos ser aquellas personas que vivimos, que disfrutamos, que nos rendimos a los pies de Cristo, que realmente somos aquellos que no estamos para agradar a otra persona ni a otra cosa, sino a Dios. Tenemos que ser aquellos que agradamos a Dios. Queridos hermanos, cuando nosotros nos enamoramos, tú de tu marido, cuando erais novio, o yo de mi mujer, soñábamos con ella o con él, aún con el pelo que tenía, la mirada que te miraba. Oh, nuestros ojos no tenían, ni nuestros pensamientos no tenían otros pensamientos sino para ella. Queridos hermanos, necesitamos ser aquellos que nos enamoramos del Señor, locamente enamorados del Señor. Tenemos que orar: Señor, enamórame cada día más y más de ti. Señor, que yo no tenga otra ilusión, que no tenga otra meta, que no tenga otra esperanza, sino a ti. Cuidado, con esto no quiero decir
que nosotros ahora nos vamos a olvidar de nuestro trabajo, de nuestros quehaceres, de nuestro cuidar a nuestros maridos, a nuestras mujeres, cuidar a nuestros hijos, cuidar a nuestras madres o a nuestros padres. No, ahí donde está el Señor, ahí donde está el Señor. Nosotros tenemos unas obligaciones naturales, pero según como tú andes en esa vida natural, en ese vivir cotidiano, va a hablar de tu vida espiritual. Por eso necesitamos andar. Dice la Biblia, andad como Él anduvo. Él no tenía otra cosa sino satisfacer al Padre, dar a conocer al Padre, vivir al Padre. Él miraba, y cuando miraba, decía que Él veía a la gente como ovejas descarriadas, sin pastor. Queridos hermanos, Cristo es nuestro buen pastor. Nosotros podemos ser aún asalariados y vemos de venir al lobo y seguro que salimos corriendo. Pero si nosotros tenemos a Cristo como nuestro verdadero pastor, Él dio su vida por las ovejas. Eso Él cuenta esa historia porque uno que recibió la vista, que era ciego, que vio realmente esa visión, después aún ni los padres lo recibieron. Yo sé que mi hijo era ciego, yo sé que él no veía. En la sinagoga decía, este es el ciego que pedía, pero ahora ve, y lo expulsaron, porque veía. Seguro que si tú ves, te van a expulsar de muchos lugares. Necesitamos ver lo que Dios ve. Si tú ves lo que Dios ve y siente lo que Dios siente, seguro que la religión te va a expulsar. Pero Cristo no es ninguna religión. Cristo es una persona viviente que quiere vivir y morar en cada uno de nosotros. Voy a repetir el versículo, el tema de esta conferencia, de este tema. Decía, el mensaje 1 decía, nuestra urgente necesidad. Esto no lo han puesto aquí los hermanos, se ha escrito aquí por casualidad. Es lo que hay en el corazón de Dios. Nuestra urgente necesidad de ver la visión de la Iglesia como un solo y nuevo hombre. Y el 2 decía, en el que estamos hoy, dice, ser renovado en el espíritu de la mente para la existencia práctica. Sin que nos hemos quedado hoy en el punto 3, y para la semana que viene tendremos el punto Romano 3, la segunda parte, pero como nos quedan unos cuantos minutos, siempre me gusta leer uno de los himnos que nosotros tenemos que va relacionado con la palabra que estamos leyendo hoy. Y dice así, dice, Dios sobre todo señorío, Cristo al trono ascendió. A la Iglesia aquí su cuerpo, por cabeza Dios lo dio. Todo en todo Dios lo llena, hasta su expresión lograr. Por la Iglesia que es su cuerpo, plenitud e imagen real. Dice, muertos estábamos en nuestras ofensas, muy mundano nuestro andar, lujurioso éramos en nuestra mente, nuestra fuente era Satanás. Pero Dios nos levantó con Cristo, en los cielos nos sentó, nos creó su obra maestra en Cristo y se agradó. La estrofa 4 dice, los judíos y los gentiles en el cuerpo hoy está, firme sobre el fundamento, Cristo como la piedra angular, hoy en él edificado, son la habitación de Dios, firmemente concertado por su espíritu en amor. Leo esta estrofa última, voy a ver la hora que es, son y 25, nos da tiempo de leerlo. Dice, quiso su sabiduría, Dios a todos revelar, por la Iglesia su misterio, donde el Hijo hace su hogar. La Iglesia, que es un misterio, es donde Cristo hace su hogar. Dice, en espíritu los santos, los hermanos, puedan ver su vastedad,
conocer su amor inmenso y su plenitud lograr. En cuerpo y esperanza, un espíritu y un Señor, una fe y un bautismo, en la Iglesia un Padre Dios, conociendo en pleno a Cristo hasta entrar en madurez, sin que seamos zarandeados por doctrina que hombres dé. Muchos dones Cristo ha dado para el cuerpo edificar, perfecciona a los santos. Escucha, dice que Dios ha dado muchos dones a la Iglesia, que perfecciona a los santos, no para controlar, no para gobernar, no para enseñorearse, como dice la Biblia, sino que perfecciona a los santos para que puedan funcionar. Libre ya del viejo hombre, para el nuevo así llevar, con sus mentes renovadas a Dios puede expresar. Cristo se dio a sí mismo para su Iglesia ver. Santa, sin arruga o mancha, su gloriosa novia es. Él la nutre y la cuida, como el hombre a su mujer. Ella y él un solo cuerpo, un misterio grande es. Cuerpo, casa, nuevo hombre, templo y novia a la vez. El guerrero es la Iglesia. Dice que al rival ha de vencer. La armadura de Dios tiene y su fuerza es el Señor. Firme en ella resiste y guerrea como en oración, dice. Guerrea en oración. Así que, queridos hermanos y hermanas, pues para mí ha sido, la verdad, un placer el poder estar aquí esta mañana y compartiendo de este nuevo hombre y del deseo y de la intención que hay en el corazón de Dios, recobrar un solo y nuevo hombre por medio de su muerte y su resurrección en la cruz, matando todas las enemistades. Llegó a ser él el espíritu vivificante para entrar dentro de nosotros y ahora nosotros llegar a ser su expresión y su continuación y su réplica aquí en la tierra. Que el Señor os siga fortaleciendo y oro para que el Señor nos siga alumbrando los ojos y que podamos llevar a cabo su propósito aquí adelante.